de estos comentarios. Y la verdad, lo que me he dado... A los 47 años, cuando muchos creían que ya nada podía sorprender en la vida sentimental de Génesis Rodríguez, ocurrió algo que nadie vio venir. No fue una alfombra roja, no fue una entrevista preparada, y tampoco un anuncio frío publicado por representantes de prensa. Fue una confesión inesperada, casi temblorosa, hecha al borde del mar. Mientras el viento agitaba su vestido blanco y las cámaras, a la distancia, intentaban descubrir qué estaba pasando realmente. Durante años, la actriz había aprendido a esconder el dolor detrás de una sonrisa perfecta. Hollywood la vio desfilar entre estrenos, sesiones fotográficas y rumores interminables. La prensa la relacionó con hombres poderosos, empresarios discretos y actores famosos, pero quienes seguían de cerca su historia notaban un patrón inquietante. Siempre parecía haber algo roto detrás de sus silencios. Como si la mujer segura y elegante que aparecía frente a las cámaras cargara una batalla privada que nadie terminaba de comprender. Y entonces apareció Brian Geraghty. No llegaron juntos a una gala. No protagonizaron un romance escandaloso. De hecho, durante mucho tiempo, casi nadie supo que estaban enamorados. Eso fue precisamente lo que volvió la historia tan extraña. En una industria obsesionada con exhibirlo todo, ellos eligieron desaparecer. 5 años. 5 años viéndose lejos de los fotógrafos, compartiendo aeropuertos vacíos, escapadas discretas y noches enteras hablando sobre el miedo, la fama y el desgaste emocional que deja vivir bajo juicio constante. Amigos cercanos aseguran que Génesis nunca había bajado la guardia de esa manera. Con Brian no actuaba, no necesitaba demostrar nada, y quizá ahí comenzó todo. Pero el verdadero giro ocurrió hace apenas unas semanas. Una fotografía tomada desde un dron empezó a circular en redes sociales. En ella, se veía a Génesis caminando lentamente por una playa de arena blanca, sosteniéndose el vientre mientras Brian la abrazaba por detrás. La imagen era borrosa. Algunos pensaron que se trataba de una escena filmada para una película romántica. Otros aseguraban que era una estrategia publicitaria. Sin embargo, hubo un detalle que encendió las sospechas. La emoción en el rostro de ella parecía demasiado real para ser ficción. El misterio explotó cuando, finalmente, Génesis rompió el silencio. «Brian es el amor verdadero de mi vida», dijo con una voz quebrada que sorprendió incluso a periodistas acostumbrados al espectáculo. Pero lo que vino después dejó a todos inmóviles. Después de 5 años juntos, estoy esperando un hijo suyo. Hubo unos segundos de absoluto silencio, porque nadie esperaba esa confesión. Nadie imaginaba que una de las mujeres más reservadas del espectáculo hubiera vivido un embarazo prácticamente oculto. Y mucho menos que estuviera planeando una boda secreta frente al mar. Las imágenes posteriores parecían sacadas de un documental íntimo más que de una noticia de celebridades. Un pequeño grupo de personas organizando flores blancas sobre una playa privada. Luces colgando entre palmeras. Una mesa larga frente al océano. Y Génesis observando el horizonte con una expresión difícil de interpretar. Felicidad, miedo, alivio. Quizá las 3 cosas al mismo tiempo. Porque detrás de esa aparente historia perfecta, algunos empezaron a preguntarse si había algo más profundo. Personas cercanas a la actriz aseguran que los últimos años no fueron fáciles. Se habla de inseguridades, crisis emocionales y de un miedo persistente a no formar nunca una familia estable. En entrevistas pasadas, Génesis llegó a insinuar que el amor en Hollywood suele ser un acuerdo temporal disfrazado de eternidad. Por eso muchos quedaron impactados al verla hablar ahora de destino, compromiso y maternidad. Pero también surgieron las críticas. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron el repentino anuncio. Otros insinuaron que la pareja habría ocultado deliberadamente la relación para proteger contratos millonarios o evitar la presión mediática. Incluso aparecieron teorías asegurando que la boda en la playa sería parte de un exclusivo documental vendido en secreto a plataformas de streaming. Nada ha sido confirmado. Y quizá ese misterio es lo que vuelve la historia tan magnética.
Porque mientras Internet debate si se trata de amor verdadero o de una narrativa cuidadosamente construida, las imágenes siguen multiplicándose. Brian sosteniendo la mano de Génesis mientras ella ríe frente al mar, ella apoyando la cabeza sobre el pecho de él al atardecer. Una mirada larga, silenciosa, casi triste. Como si ambos supieran que la felicidad absoluta rara vez existe bajo el ojo público. Quienes conocen a Brian dicen que él fue quien insistió en mantener la relación lejos de Hollywood. Nunca quiso convertir el amor en espectáculo, nunca buscó titulares, y tal vez por eso Génesis terminó creyendo en él. Después de tantos años rodeada de apariencias, encontró a alguien que no parecía interesado en la fama que ella representaba. Sin embargo, la pregunta más inquietante permanece flotando en el aire. ¿Por qué esperar 5 años para hablar? Hay quienes creen que Génesis tenía miedo de repetir viejos errores familiares. Otros afirman que el embarazo cambió completamente su manera de ver el futuro. Y algunos aseguran que la actriz estuvo a punto de abandonar la relación en varias ocasiones debido a la presión de sus carreras. Lo cierto es que hoy, mientras las olas golpean lentamente esa playa donde supuestamente celebrarán su boda, la historia parece moverse entre dos mundos. El de un amor finalmente encontrado, y el de una verdad que quizá todavía no conocemos por completo. Porque en Hollywood, las historias más hermosas suelen esconder las heridas más profundas, y tal vez eso es lo que vuelve tan fascinante a Génesis Rodríguez en este momento de su vida. No la perfección, no el glamour, sino esa sensación de fragilidad que aparece cuando alguien, después de años huyendo del amor, finalmente decide creer. Aunque el precio de hacerlo sea exponerse otra vez al juicio del mundo entero. Ahora todos se hacen la misma pregunta. ¿Estamos viendo el comienzo de la etapa más feliz de su vida? ¿O apenas el inicio de una historia mucho más compleja de lo que parece? Mucho antes de que el nombre de Génesis Rodríguez apareciera asociado a romances secretos, embarazos inesperados y bodas frente al mar, existía una niña silenciosa que observaba el mundo desde detrás de los escenarios. Una niña que creció rodeada de música, cámaras y fama. Pero también de ausencias emocionales que marcarían profundamente su manera de amar. Nació en una familia donde el espectáculo parecía inevitable. Su padre, José Luis Rodríguez, era una de las voces más reconocidas de América Latina. El brillo, las giras y los aplausos formaban parte de la rutina familiar. Pero detrás de aquella imagen de éxito absoluto, Génesis vivía algo muy distinto. Mientras millones admiraban a su padre sobre el escenario, ella aprendía desde pequeña lo que significa compartir a alguien con el mundo entero. Las entrevistas antiguas revelan detalles que hoy cobran otro sentido. Génesis hablaba de una infancia privilegiada, sí, pero también solitaria. Mudanzas constantes, escuelas nuevas, horarios rotos por la fama, y una sensación persistente de tener que demostrar quién era realmente, más allá del apellido que llevaba. Quizá por eso desarrolló tan pronto esa mezcla de sensibilidad y dureza, que más tarde cautivaría a la televisión latina. Sus primeros pasos en la actuación no fueron fáciles. Muchos pensaban que simplemente era la hija de El Puma. Y en la industria, ese tipo de etiquetas pueden destruir carreras antes incluso de empezar. Pero Génesis parecía impulsada por algo más profundo, la necesidad obsesiva de construir una identidad propia. Fue entonces cuando apareció el proyecto que cambiaría su vida, la telenovela Prisionera. Pocos recuerdan hoy el impacto que tuvo aquella producción en su momento. Pero dentro del universo de las telenovelas latinas, Prisionera convirtió a Génesis en una figura imposible de ignorar. Su manera de interpretar el dolor, el deseo y la fragilidad emocional llamó inmediatamente la atención del público. No era únicamente belleza, había algo inquietante en su mirada, algo vulnerable y desafiante al mismo tiempo. Después llegarían otros títulos importantes como Doña Bárbara y Dame Chocolate, donde terminó de consolidar esa imagen de mujer intensa, sofisticada y emocionalmente impredecible. Pero quienes analizaron su carrera con más profundidad notaron un detalle curioso.
Génesis parecía sentirse especialmente cómoda interpretando personajes marcados por conflictos internos, amores imposibles y heridas familiares. Como si en cada papel hubiera fragmentos de ella misma escondidos entre líneas. Sin embargo, el verdadero salto llegó cuando Hollywood empezó a mirarla. Para muchos actores latinos, cruzar de las telenovelas al cine estadounidense es casi imposible. Pero Génesis logró algo que pocos consiguen: reinventarse completamente. Participó en producciones como Man on a Ledge, Identity Thief, y más tarde sorprendió al prestar su voz en Big Hero 6. Y fue ahí donde comenzó otra transformación silenciosa. Mientras el público seguía viéndola como una actriz glamorosa, Génesis empezó a construir una fortuna considerable lejos del escándalo mediático. Inversiones inmobiliarias, contratos publicitarios y proyectos internacionales la convirtieron en una de las figuras latinas más discretamente exitosas de su generación. Personas cercanas aseguran que aprendió muy pronto una lección brutal de Hollywood. La fama puede desaparecer de un día para otro, pero el dinero bien administrado es lo único que ofrece cierta libertad. Tal vez por eso siempre evitó exhibir lujos exagerados. A diferencia de otras celebridades obsesionadas con mostrar mansiones y autos deportivos, Génesis cultivó una imagen más misteriosa. Casas frente al mar compradas bajo estricta privacidad. Viajes alejados de paparazzis. Una vida cuidadosamente protegida. Pero si hay algo que realmente alimentó la curiosidad pública durante años, fue su vida sentimental. Porque mientras sus personajes vivían romances intensos en pantalla, en la vida real Génesis parecía escapar constantemente del compromiso definitivo. Fue vinculado